Chocolate, patatas fritas, arroz, pavo, patata. ¿Sabes cuántas calorías contiene cada uno de estos platos? Una de las principales causas de abandono cuando tratamos de cumplir con una dieta es el hecho de que ésta no llega a saciarnos nunca. Principalmente en aquellas personas que están empezando y todavía no han completado una transición hacia unos hábitos más estrictos, ver un plato más vacío de lo normal suele ser bastante desmotivador cuando venimos de épocas de abundancia desmedida. Por otro lado, no entender cómo repercute en nuestro control calórico todo aquello que tenemos en el plato es algo que sin duda a la mayoría no les permitirá adelgazar. Y esto no es por desconocimiento, sino por una falta de herramientas. Unas herramientas que nos permitan adaptar la comida a lo que nos apetece o el hambre que tenemos en un determinado momento. Sorprendentemente, la solución a este problema es tremendamente sencilla. Deja de quejarte, sigue haciendo una dieta estricta como has hecho siempre, abúrrela, cánsate, abandona, rebota, vuelve a recuperar tu peso e incluso supéralo, y cuando te apetezca adelgazar nuevamente, vuelve a empezar con el mismo ciclo vicioso. Ahora en serio, es realmente sencillo conseguir sentirnos más saciados mientras cumplimos con unas pautas nutricionales. Para eso podemos comparar las calorías y características de cada alimento y qué nos aporta cada alimento en una misma cantidad. Todos estos platos contienen el equivalente a 200 calorías, pero no todos están compuestos por el mismo balance de hidratos, proteínas y grasas, ni tampoco todos representan el mismo volumen por un mismo aporte calórico. En la mayoría de casos, cuanto mayor sea el aporte de grasas, menor será la cantidad que podamos ingerir para cumplir con nuestro objetivo, ya que estas son capaces de disparar nuestras calorías con una pequeña porción, por lo que nos quedaríamos con hambre, fallaríamos y acabaríamos comiendo más de la cuenta. Esto es algo que tenemos que tener en consideración también con esos productos más procesados. Y esto no se trata de demonizar un único alimento, se trata de hacer un balance en una composición diaria y semanal. Para que lo veas más claro, si me paso en todas las comidas, no hago actividad física y le añado un par de donuts a la merienda, esto se convierte en un multiplicador. De la misma manera que si lo hago con algo más saludable. Si hago lo mismo y para cenar me como una cantidad ingente de aguacate, en términos calóricos también se van a disparar mis calorías. Y evidentemente no hay punto de comparación entre ambos productos, uno es mucho más nutritivo y saludable que el otro, pero el concepto final es que si añado un multiplicador a una mala alimentación de base, quizás no estoy comiendo grandes cantidades, pero con lo poco que como estoy disparando mis calorías y por eso nunca logro adelgazar, porque precisamente en esas pequeñas cantidades hago un abuso de multiplicadores constantemente. Así que una de tres: o reajusto toda mi alimentación, o minimizo los multiplicadores, o disparo el consumo calórico con la actividad física para poder permitirme esa cantidad de calorías extras. Y aún así seguiría sin un correcto balance nutricional, consumiendo una cantidad notable de calorías vacías. Esto es algo muy frecuente en personas que nos contactan y aparentemente de forma visual no aparentan un estado de sobrepeso. Pero conforme nos cuentan su situación y su historia, los malos hábitos y la flacidez nos dan las primeras señales del posible detonador en esa alimentación. Y ahora recapitulemos y vamos a hablar de las cantidades. Empecemos con un ejemplo con el caso de los carbohidratos. 100 gramos de arroz nos aportan 344 calorías. Mientras que para llegar a estas mismas calorías con la patata deberíamos ingerir 555 gramos de patata. En los dos casos estamos hablando de alimentos en crudo. Como ves, estamos tratando de igualar las calorías que consumimos de cada alimento. Pero en el caso de la patata tendremos que comer más cantidad que si elegimos la opción del arroz. De esta manera podemos contar ya con dos opciones que nos permitirán seguir cumpliendo con nuestras calorías diarias y nos darán la flexibilidad de elegir una u otra opción según el hambre que tengamos. Si tengo más hambre, elegiré la patata, y si no tengo tanta hambre, puedo elegir el arroz. Como hemos dicho anteriormente con el caso de las grasas, si eliges opciones más grasas podrás comer menor cantidad. Algo que probablemente podría ayudarte a entender por qué has estado tan lejos de poder adelgazar durante todo este tiempo. Diferente sería que controlaras el resto de la alimentación, pero si vienes de cero, no tienes ningún control y además añades estos detonantes, estás disparando tus calorías y va a ser imposible que adelgaces de esta manera. Cuando hablamos de las proteínas debes tener en cuenta que cuanto más grasa sea la fuente, menor cantidad podrás consumir, ya que aumentará considerablemente su aporte calórico. Por lo que en este caso el pavo, el pollo, las claras de huevo, el pescado azul suelen ser las opciones más viables ante otro tipo de fuentes de proteína. Ahora hablemos de las grasas, algo fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, pero a la vez el macronutriente con el que más fácilmente podemos desviarnos de nuestro objetivo, ya que su aporte calórico suele ser muy elevado. Las cantidades de aceite, mantequillas, aguacate y otros alimentos ricos en grasas distan bastante entre lo que la gente suele consumir y lo que realmente deberían consumir. Además, en el caso del aceite, hay mucha gente que lo utiliza constantemente al cocinar y condimentar. Así se verían 200 calorías de aceite. Y ahora piensa si con esto serías capaz de pasar el día tal y como estás comiendo actualmente. Si además añadimos aguacate o frutos secos, nuestras calorías se dispararán rápidamente.
Actualmente recibirás muchos impactos, sobre todo en redes sociales, con un abuso notable de este tipo de alimentos. Y aunque tienen un gran valor nutricional y nos aportan muchísimos beneficios, normalmente pecamos en las cantidades y en la composición de los platos, ya que estos son alimentos muy saludables pero a la vez muy grasos y calóricos si no respetamos una proporción adecuada. Por lo que si eres de esas personas que desayunas las tostadas con el aguacate, con aceite y con frutos secos, seguramente deberías replantearte el por qué lo estás tomando y si realmente te está aportando esos beneficios que crees o te está impidiendo llegar a esos objetivos que deseas. Y te repito, con todo esto no te digo que prohíbas ningún tipo de alimento. Lo que quiero decirte es que debes tener en cuenta la medida en la que los incluyes en tu alimentación. Cuando logres entender esto, podrás permitirte el lujo de comer aquello que te gusta ajustándolo con el resto de componentes de tu plato y comidas diarias. De esta manera podrás hacer un balance comiendo aquello que te apetece y aquello que necesitas comer para cumplir con tus requisitos diarios. Aunque te recomiendo que lo utilices como una herramienta para momentos puntuales, ya que esta también resulta un arma de doble filo con la que puedes tentarte tanto que llegues a caer y sobrepasar constantemente tu límite calórico. Para que tengas un ejemplo, te voy a explicar un poquito cómo trabajo yo con mis clientes y qué tipo de experiencia tienen ellos con la alimentación. Me hacen una lista inicial con sus alimentos favoritos y sus hábitos nutricionales, es decir, cuántas veces como, qué suelo comer, en qué cantidades, dónde me lo como, por si tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en un tupper o tiene que ser un formato de bocadillo o puede ser un plato, y hacemos un resumen de todas esas características que luego podemos tener en cuenta para ajustarlo todo a sus hábitos diarios. A partir de aquí lo que hacemos es ir ajustando toda esa información y todos esos datos a lo que realmente necesita ingerir diariamente. De esta manera acabamos estructurando una especie de dieta abierta con todos aquellos alimentos y esos hábitos a los que está acostumbrado, limitándonos principalmente en reducir cantidades, en reestructurar esos platos y en balancear esos nutrientes. Te pongo un ejemplo muy básico. Muchas personas se comen la pasta con salsa de tomate. Ya está. En ningún momento te diré que lo dejes, sino vamos a balancear esa cantidad de hidratos, esa cantidad de grasas en las salsas y vamos a buscar opciones más saludables dentro de esas salsas que te gusten y además, ¿por qué no añadimos una fuente de proteínas? De esta manera cogemos un plato muy básico y le damos el potencial necesario para que sea mucho más nutritivo para nuestro día a día. Y además de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ten en cuenta que no solo contemplamos las calorías. Dentro de la nutrición tenemos que asegurar cierto balance de macronutrientes, por lo que no sería viable hacer un abuso exclusivo de ninguno de estos grupos que hemos visto para llegar al total de calorías diarias. Aunque hemos visto cuántas calorías nos aportan 100 gramos de arroz y 100 gramos de patata, también tenemos que contemplar qué tipo de características tiene cada tipo de alimento y cuántos hidratos, grasas y proteínas componen ese alimento en concreto, ya que todo esto formará parte de una suma diaria junto con el resto de alimentos que ingerimos durante el día. Algo que habrás visto muchas veces, incluso yo soy el primero que lo hago, es que evidentemente nosotros también comemos pizzas, burritos, hamburguesas, pastas en restaurantes y vamos al cine y hacemos un montón de cosas. Pero sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo a ciertos alimentos y sabemos cómo podemos compensar el resto del día o el día anterior o el día de después para añadir esa carga adicional. Es decir, si yo sé que el sábado tengo una comida familiar y me voy a poner hasta aquí porque me encanta comer, el viernes voy a regular un poco mi alimentación y el domingo también. Y además el viernes puedo añadir un entrenamiento de fuerza completo y el domingo simplemente, como estaré hasta aquí de comida y no me voy a poder mover del sofá, pues voy a hacer el esfuerzo de irme a pasear y de activar mi cuerpo. Y ese también podría ser tu caso cuando aprendas a respetar las proporciones y entiendas cómo está afectando realmente lo que comes en tu organismo. Por eso es muy importante algo que os digo siempre y muchas personas pasan por alto porque lo ven algo súper obvio. Esto también es generar hábitos, y generar hábitos es importante, porque si yo aprendo en este punto, en adelante ya tengo aprendida esta herramienta y no voy a estar poniendo parches cada vez que se me pone en la cabeza que quiero adelgazar. Y es que si hablamos de adelgazar, hablamos de una maratón y no de un sprint. Así que incorporar cambios realistas teniendo en cuenta tus gustos y condiciones será la clave para evitar el abandono. Si quieres empezar a entrenar con nosotros desde casa, desde el gimnasio, desde donde quieras, aquí abajo te dejo un link que te llevará a nuestra plataforma de entrenamiento online. Con este tipo de herramientas he podido ayudar a muchísimas personas, así que aquí abajo tienes un link también a un formulario para que me cuentes tu caso y ayudarte a ti también. Y recuerda que todo cambio empieza por tomar acción y hoy sería un gran día para empezar. Nos vemos en el siguiente vídeo.